Bendiciones para todos. Soy Rocío Blanco de Ávila. Bienvenidos al poder de la oración intercesora, porque cuando intercedemos nos convertimos en instrumentos de Dios para traer esperanza, sanidad y restauración. Quiero compartir contigo el tema diseñados para interceder, porque cuando alguien ora, Dios interviene. Un tema que nace desde la palabra y la experiencia. Ahora, participando en la obra de Cristo, en esta tarea tan fundamental en la iglesia, quiero plantearte una pregunta. ¿Quién se pondrá en la brecha? Es una pregunta interesante que contiene una narrativa profunda sobre la oración intercesora. Siempre debe existir el clamor de un hombre o de una mujer en medio de una crisis para que las cosas cambien. La escritura por eso nos permite asomarnos al corazón de Dios en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, el Señor declara: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En este texto nosotros podemos mirar esta denuncia profética como una revelación del modelo divino de la intervención en la tierra. En este contexto, el profeta Ezequiel describe la corrupción moral, la injusticia social y la decadencia espiritual en Jerusalén. Un ejemplo: los líderes, los sacerdotes y el pueblo en general habían fallado. Sin embargo, lo más importante aquí es la ausencia de intercesores. Alguien que se parase en la brecha para interceder, para orar, para clamar por la misericordia de Dios. Por eso, desde esta perspectiva, quiero decirte que hacer vallado viene de esa imagen de reconstrucción. Reconstruir el muro protector, y ese muro protector que requería el pueblo de Israel a través de la oración, mientras que ponerse en la brecha da un ejemplo de lo que es colocarse en la abertura de un muro para evitar que el enemigo entre. En este término nosotros podemos mirar que Dios está buscando a alguien que se coloque en ese muro para evitar que el enemigo entre. Busca a alguien que intervenga y haga misericordia a través de su clamor, el clamor al cielo. Pero dice la Biblia que busqué a alguien que interviniera entre mi justicia y su necesidad, pero no encontré a nadie. Es aquí, mis amados, donde precisamente surge una pregunta que no podemos evadir. ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Por qué no estamos hablando de una idea humana, sino de un diseño divino que revela cómo Dios decide intervenir en la tierra? Y para comprenderlo con claridad, quiero presentarte tres aspectos fundamentales en este llamado a interceder. Primero, la brecha es el espacio donde se decide el destino espiritual. Y aquí está la clave, mis amados. La brecha no es solo una metáfora, es una realidad espiritual, porque representa el punto de vulnerabilidad donde el hombre no puede sostenerse sin la intervención divina. En este contexto nosotros podemos mirar que Ezequiel habla de la brecha como el resultado de la nación que había abandonado a Dios, se habían olvidado del pacto de Dios. Y esto nos enseña que toda la ruptura con Dios estaba generando una abertura espiritual que requería intercesión. Y para comprenderlo mejor, por eso, en el tiempo del profeta Ezequiel, Dios pedía un hombre o una mujer que se pusiera en la brecha. Es necesario mirar con profundidad la crisis espiritual que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y en este capítulo 22, el versículo 30, Ezequiel describe la sociedad completamente descompuesta. Había derramamiento de sangre, idolatría, injusticia, corrupción en los líderes, abuso de autoridad y una total pérdida del temor de Dios. Y no era solo una falla individual, era un colapso moral y espiritual en todos los niveles. Los gobernantes, los sacerdotes, los profetas y el pueblo de Dios
Este capítulo presenta un juicio integral de cómo se habían olvidado de Dios. Los príncipes se habían alejado, oprimían, los sacerdotes profanaban lo santo, los profetas hablaban de mentira y el pueblo practicaba la violencia. Es decir, no había una estructura que sostuviera la justicia ni la verdad de Dios. Y es precisamente aquí donde se señala que la nación había abierto múltiples brechas espirituales, quedando expuestos a las consecuencias de su pecado. Si hoy las brechas se manifiestan en las familias desintegradas, en generaciones que se han olvidado de Dios, en cómo han perdido la comunión con Dios. La brecha es el lugar donde el juicio de Dios puede avanzar, pero también donde la misericordia de Dios se puede manifestar. Porque el papel que asume el intercesor es buscar la dirección y la presencia de Dios. Los príncipes oprimían, los sacerdotes profanaban los santos, los profetas hablaban mentira y el pueblo practicaba la violencia. Y por eso entendemos que la brecha entonces consistía en ese espacio abierto entre la justicia divina y la condición pecaminosa del pueblo. Era el punto donde todo podía perderse o donde todo podía ser restaurado si alguien se levantaba. La brecha no es el problema entonces, es la oportunidad para que Dios intervenga. Ahora bien, mis hermanos, es necesario entender por qué la brecha se convierte en el lugar donde Dios quiere al intercesor. Y esa brecha es precisamente allí donde Dios busca a un intercesor, a un hombre o a una mujer, porque la brecha representa el lugar de mayor necesidad para que Dios intervenga. Y desde esta perspectiva espiritual, la brecha es el punto donde la justicia de Dios puede avanzar frente a la condición del hombre, pero también donde la misericordia de Dios puede ser activada si alguien se levanta a interceder. Es un lugar de tensión entre lo que el hombre merece y lo que Dios en su gracia desea hacer. Por eso un intercesor está llamado a permanecer, siempre a posesionarse en ese punto crítico, llevando la necesidad delante de Dios, a pararse en el lugar correcto para buscar la misericordia y el favor del cielo. Y es allí donde la brecha, el intercesor se convierte en un canal entre Dios y los hombres. Es pedir por una nación, por un pueblo, por un país, por un hijo, por una hija o por una familia. Allí se alinea con el corazón para que la misericordia de Dios prevalezca. Es el lugar donde la oración deja de ser rutina y se convierte en un clamor, donde el corazón se abre a la intimidad con Dios para conocer el secreto del poder de la intercesión. Por eso Dios busca intercesores en la brecha, porque es allí donde se definen los destinos, donde se preservan las generaciones y el cielo encuentra un corazón dispuesto para intervenir en la tierra. Este pasaje de Ezequiel revela que la intercesión no solo es un llamado, sino es un modelo divino establecido en Cristo mismo. Un ejemplo, Jesús no solo salvó, sino que sigue intercediendo. Esto confirma entonces, mis amados hermanos, una verdad profunda. La brecha no es solo un lugar donde Dios nos llama, es el lugar donde Cristo mismo permanece. Y si el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, ocupa ese lugar de intercesión, entonces nosotros como sus seguidores somos llamados a participar de esa misma obra espiritual. Y esta verdad alcanza una dimensión aún más profunda cuando escuchamos lo que declara la Escritura en Hebreos 7, versículo 25. Que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este texto bíblico afirma que Jesús intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Esto nos revela que la intercesión no solo es un llamado para nosotros, sino es la obra continua de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios,
no solo abrió el camino con su sacrificio, sino que hoy permanece en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros. Esto transforma completamente nuestra perspectiva porque entendemos que la brecha no es un lugar vacío. Hay uno que ya está allí, Cristo, sosteniendo el mediador y extendiendo la misericordia del Padre. Y cuando Dios, el Padre, nos llama a interceder, en realidad nos está invitando a participar de esa misma obra redentora en Cristo Jesús. Interceder es ese punto donde se alinea el corazón de Dios con los hombres. Jesús es el gran intercesor. Es entrar en ese fluir donde la gracia de Dios, donde la misericordia de Dios se manifiesta y el amor de Dios sigue alcanzando vidas por medio de Cristo. Por eso cada vez que te pones en la brecha, no estás solo. Estás caminando en la misma dimensión de intercesión que Cristo estableció y hoy se mantiene viva. Ese lugar se mantiene vivo. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién se pondrá en la brecha? Es aquí donde debemos entender esta verdad fundamental y no se trata de una capacidad, sino de la disposición de tomar el lugar de entrega. Es el lugar donde podemos definir con claridad que el intercesor es aquel que al ver la necesidad decide no ser un espectador. Porque tú no eres un espectador. No fuiste diseñado para ser espectador. Fuiste diseñado para ser un intercesor. Aquel que se levanta, aquel que entra en la presencia de Dios, aquel que asume en su lugar, en el lugar de la brecha, el lugar del clamor, de la oración que mueve el cielo, convirtiéndote en un puente vivo entre el cielo y la tierra con tu oración. Entra a la presencia de Dios y te conviertes en ese intercesor, en ese hombre que le cree a Dios. Por eso la Escritura declara en Ezequiel 22:30, ¿quién se pondrá en la brecha? Hay hombres y mujeres que aman la intimidad con Dios. Y hablar de la intimidad con Dios es precisamente donde la Escritura nos confronta con esta verdad profunda. Porque el Señor pregunta, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Ahora bien, estamos mirando este pasaje y en esta búsqueda que Dios está buscando a alguien disponible, a un hombre o a una mujer que han sido formados en la intimidad. Porque en esencia, esta intimidad es el lugar del secreto. Aquellos que han aprendido a permanecer en la presencia de Dios. En otras palabras, el llamado a interceder nace en lo secreto. Es en la intimidad donde el corazón es alineado, donde la carga impartida por Dios se da para clamar, interceder y donde se forma el carácter necesario del intercesor para permanecer. Por eso hoy cuando Dios busca quien se ponga en la brecha, en realidad está buscando adoradores que han decidido amar su presencia por encima de todo. Esto significa que cuando Dios hace esta pregunta, no está buscando simplemente personas disponibles, está buscando corazones que ya hayan sido formados en la intimidad. Esto nos muestra, mis amados, que nadie puede sostenerse en la brecha si primero no ha aprendido a permanecer en su presencia, en el secreto de Dios, la oración. La brecha no se conquista con fuerzas humanas, se sostiene con una vida de comunión con Dios, donde este contexto está explicando claramente quién se pondrá en la brecha. ¿Cuál es el papel de ese hombre? No es simplemente observar ni denunciar el pecado, es interponerse espiritualmente, representando al pueblo delante de Dios, es clamar por misericordia,
mirando ese carácter divino de tener el avance del juicio, y no por méritos humanos, sino por los méritos de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz. Por él el clamor hoy llega al Padre, porque intercedemos por el nombre de Jesús. Y el clamor y el poder de la intercesión, restaurar el muro espiritual, cerrando las brechas a través de la oración. Repito, cerrando las brechas a través de la oración. Ese hombre debe tener 3 dimensiones claras. Primero, una relación con Dios para poder estar delante de Él. Segundo, una identificación con el pueblo para pararse con valentía en la brecha, en el lugar de la crisis, y clamar por perdón. Y tercero, autoridad espiritual. Para interceder eficazmente se requiere autoridad. Sin embargo, esta frase final, que es contundente, no lo hallé. Esta frase nos lleva a una reflexión importantísima, que ahora lo puedas tener claro, que no significa que no exista un hombre que no lo haga, sino uno que esté disponible, uno que tenga compromiso, que tenga disposición para asumir ese lugar. Cuando dice no lo hallé, Dios está esperando a un hombre, a una mujer que estén disponibles, que tengan compromiso, que estén dispuestos para asumir el lugar de pararse en la brecha con autoridad espiritual. Esto entonces, mis amados, nos confronta profundamente, porque revela que en medio de la crisis Dios no está buscando primero cambiar las circunstancias, está buscando un intercesor. Y esa misma búsqueda continúa hoy, y es el mismo llamado. Y tenemos entonces aquí que plantearnos el segundo punto de este tema. El intercesor es un mediador que asume una posición espiritual. La figura de intercesor no es entonces pasiva, se centra en una visión espiritual de Dios. Escuche bien, la visión espiritual de Dios, que implica interceder colocándose delante de Él, como dice Ezequiel 22:30. Pararse, colocarse delante de Él, es decir, en la presencia de Dios, representando a otros. Y para esto quiero explicártelo a través de un pasaje bíblico que está en 1 Samuel 12:23, que dice lo siguiente: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Samuel estaba mostrando que allí había una representación de él para interceder delante de Dios. Y si lo dejaba de hacer, lo describe como un pecado. Si cesa de rogar, si ceso de rogar por ustedes, yo voy a pecar. Es lo que él les dice. Pero no, antes voy a instruirles en el camino bueno y el camino recto. Al adentrarnos en esta lectura del primer libro de Samuel, vamos a encontrar este relato histórico que describe el levantamiento de un hombre que entendió el valor de la presencia de Dios y el peso de la intercesión. En el medio de un tiempo donde la voz de Dios escaseaba y la dirección espiritual de Dios era muy débil, como lo dice el mismo libro, 1 Samuel 3:1, dice que la palabra de Dios escaseaba, surge Samuel como esa respuesta divina a una necesidad, a la necesidad del pueblo que habían dejado la palabra. Pero observa con cuidado que Samuel, desde su niñez en el templo, aprendió a oír la voz de Dios. Y así escuchó la voz de Dios hasta su madurez como un profeta, como juez, como intercesor. Samuel es el modelo de alguien que no solo escucha a Dios, sino que también se pone en la brecha por nosotros. ¿Cuántos Samuel necesita el Señor hoy? Alguien que ame orar por otros. Él dice, yo peco si dejo de orar por ustedes. Hoy, a través de este recorrido en el primer libro de Samuel, voy a describirte cómo Dios levanta intercesores en un tiempo de crisis. Porque la oración puede cambiar el rumbo de un pueblo
Y como una vida rendida también puede convertirse en ese canal para que la misericordia de Dios alcance a muchos. En este libro, en 1 Samuel 12:23, él declara: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Él entendía que su rol como profeta incluía sostener al pueblo en oración constante. Presta atención a esta palabra. Aquí en 1 Samuel, el capítulo 7, desde el versículo 5 al 9, se relata que Israel estaba enfrentando una opresión. El enemigo, los filisteos, habían atacado a Israel y estaban siendo oprimidos allí. Y cuando Samuel se da cuenta que el pueblo está en crisis, muchas veces el enemigo quiere oprimir tu vida. Muchas veces hay opresión a través de las personas que te rodean, a través del empleo o la escasez o una enfermedad. No sé qué tipo de opresión puedas estar viviendo, pero cuando esto ocurre, sucede algo maravilloso en la vida del pueblo de Israel. Samuel, como líder espiritual, convoca al pueblo en un lugar llamado Mizpa. Y allí les da una palabra profética. Y es la misma palabra que quiero darte a ti en esta hora. Samuel le dijo al pueblo, cuando estaban en crisis, cuando no hay soluciones, cuando no sabes qué hacer, cuando sientes que hay opresión, y cuando hay opresión hasta pierdes el aire, no puedes respirar. Y sabes, Samuel le dijo al pueblo allí en Mizpa: yo oraré por vosotros a Jehová. Lee bien el versículo 5. Yo oraré por vosotros a Jehová. Y luego en el versículo 9 muestra la frase: y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. En el versículo 5 se enfatiza que él oró a Dios por ellos. ¿Y por qué oró por ellos? Porque los filisteos estaban oprimiendo al pueblo. Siempre que hay una crisis y una necesidad, se necesita a alguien que ore. Y qué bueno que tengas a alguien que ore por ti, que tú sepas que hay alguien que intercede cuando tú estás en problema. Este espíritu de opresión llega a la familia para dañar la paz. Llega al corazón de un padre de familia, un esposo, para dañar la seguridad, el amor, el afecto. Llega un joven para apartarlo de su visión, de su sueño, porque oprimir el alma de alguien es quitarle sus sueños, es robarle la esperanza, es robarle el aliento, la motivación, el ánimo. Pero Samuel oró por ellos a Jehová. El versículo 5 dice que yo oraré por vosotros a Jehová. Y en el versículo 9 está el milagro. Y en el versículo 9 se enfatiza el poder profético de la palabra cuando alguien ora por otros. Por eso es interesante cuando asumimos el papel de intercesores, estamos orando por otros. Clamó Samuel a Jehová por Israel. Muchas veces oras por alguien y Dios le oyó. Interesante que cuando oras por alguien, Dios te oye. Dios sabe que estás pidiendo y qué necesita esa persona. Esto nos muestra algo poderoso. Cuando alguien intercede, Dios responde. Dios respondió la oración de Samuel por el pueblo. Repito el versículo 9 de este capítulo 7. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Cuando alguien intercede, Dios responde. Este pasaje muestra esta secuencia espiritual. Habían reconocido el pecado del pueblo. Se habían convocado al arrepentimiento. Allí en Mizpa, Samuel convocó al pueblo y les dice: yo oraré por ustedes. La intercesión del mediador trae la respuesta divina. Esto significa, mis amados, que la victoria que siguió fue una victoria espiritual en oración por el clamor de Samuel por el pueblo. Samuel entendió que las batallas visibles se ganan primero en lo invisible.
Tú lo puedes entender, tus batallas visibles las ganas primero en lo invisible, en lo secreto de la oración intercesora. Se ganan en oración. La oración, que es el arma más poderosa que puede tener una nación, un pueblo, una iglesia, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un jovencito, una jovencita. Usted tiene la oración como el arma más poderosa. La intercesión apasionada entonces va a provocar esas respuestas inmediatas de Dios, como ocurrió con Samuel. Él oró al pueblo y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Así también el Señor quiere escuchar tus oraciones. Y es precisamente aquí donde la Escritura declara en 1 Samuel 7:9, y clamó Samuel a Jehová y Jehová le oyó. Esto nos muestra poderosamente cuando alguien está orando, está intercediendo, la oración llega al cielo. Dios responde. Allí no hubo demora. Esto revela que la oración alineada con Dios tiene una respuesta inmediata. Hay momentos en que necesitas respuestas inmediatas. Por eso quiero invitarte a que asumas el papel de intercesor. En la intimidad puedes tener todo este proceso donde tu corazón se alinea a la voluntad de Dios y tu clamor genuino activa la atención del cielo y el mover divino para que tu oración apasionada llegue a Dios. Ora con el respaldo del cielo. Poderosamente la intercesión detiene el avance del enemigo, como lo describe esta historia de 1 Samuel capítulo 7. Y fíjate ahora en el versículo 10, que dice: Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y fueron vencidos. Observa bien que antes del clamor había opresión de los filisteos sobre Israel. Y después del clamor vino la oración. Y la oración trajo la victoria. Esto nos enseña que la batalla espiritual se define en la oración. Ahora, la victoria viene a través del clamor y la intercesión de Samuel. Dios intervino cuando Samuel levantó su voz, cuando alzó su voz y oró por el pueblo. El enemigo retrocede cuando alguien se levanta. Escucha bien, donde hay intercesión, hay intervención divina. Tú quieres que Dios intervenga en ese negocio, intercede, ora. ¿Quieres que Dios intervenga en tu casa y en tu familia? Intercede, ora. Eso lo tienes claro. Quiero que entiendas algo más, que la intercesión es el canal de la misericordia divina. En este texto de Ezequiel se muestra esta doble vía entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Dios estaba dispuesto a juzgar al pueblo por el pecado, porque habían dejado el pacto, habían abandonado las leyes y los estatutos del Señor, pero también ahora Dios estaba dispuesto a detener el juicio y a encontrar un intercesor, que podía ser un hombre o una mujer. Esto establece entonces un principio que Dios en su soberanía ha decidido vincular la manifestación de su misericordia a la acción de los intercesores. Escuche bien, la acción de los intercesores, siguiendo esta verdad, es que Dios está buscando a un hombre que Él quiere involucrarlo en su obra redentora. Por eso es interesante que puedas mirar el papel del intercesor. Número 3. Las características de este verdadero intercesor son necesario conocerlas, porque cuando se trata de alguien que ora y clama para buscar el favor del cielo, se requiere una vida formada, procesada, alineada con el corazón de Dios. Esto quiere decir que para profundizar en esto tenemos que llegar al punto clave. En la Escritura, especialmente al observar la vida de Samuel, vamos a entender que él como intercesor tenía unas características. El intercesor no nace en la plataforma,
se forma en la presencia de Dios. Por eso la primera característica es una vida profunda con Dios. En Primera de Samuel, el capítulo 3, versículo 10, vemos a Samuel respondiendo: habla porque tu siervo oye. Antes de hablar por el pueblo, antes de presentarse delante del pueblo, él aprendió a escuchar a Dios. Esto nos enseña que la autoridad en la intercesión no viene del esfuerzo humano, no son por las capacidades humanas, sino por una relación con Dios. Ahora bien, en esta misma línea vamos a encontrar que el intercesor debe sentir una misma carga espiritual genuina por otros. Es decir, sentir el dolor de otros, sentir la necesidad de otros, mirar la necesidad de otros, darse cuenta cuál es la necesidad que hay en el pueblo, en una nación, en una familia, en una casa, en un joven. Un intercesor siempre va a tener una carga espiritual. Y por eso esta oración no es fría ni es mecánica. Es un clamor que nace en el corazón. En Primera de Samuel, en el capítulo 12, versículo 23, encontramos que Samuel declara que dejar de orar por el pueblo era pecado. Y por eso se revela que el intercesor siente esa necesidad ajena como propia, la siente. Siento ese problema mío, siento esa necesidad mía. El intercesor no es indiferente, se involucra espiritualmente hablando, y es aquí donde debemos detenernos por un momento, porque el verdadero intercesor también se distingue por su constancia y su perseverancia. El intercesor no ora solo cuando hay emociones, ora cuando hay una necesidad, cuando hay silencios de Dios, sabe esperar, cuando hay una respuesta quizás que no se ve, esa respuesta de en espera, como dice la palabra del Señor. Bueno es esperar en silencio la bendición de Jehová y esperar la respuesta de Dios. Pero también cuando se toman estas características que he mencionado, quiero decirte que la oración es un canal eficaz para ver las respuestas divinas, como dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia está ligada a una vida constante delante de Dios. Pero hay algo más profundo y aún que quiero que conozcas, que el intercesor tiene una identificación con la brecha. Conoce cuál es el lugar para interceder. Porque puedes observar que allí posicionado en medio de la crisis, como vemos en Ezequiel 22:30, que Dios estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, y el intercesor se para en la brecha, se posesiona de la crisis y toma su lugar para interceder. Esto implica un compromiso, es valentía, es coraje, es en una disposición para permanecer y no detenerse en medio de la espera, porque muchas veces la espera desespera. Pero un intercesor no se desespera, sabe esperar. Y finalmente, cuando hay esa característica esencial que es la fe que mueve su corazón, la fe que trae la respuesta de Dios. El intercesor no ora por rutina, ora con la fe, creyendo que Dios va a responder. En Primera de Samuel 7:9 lo volvemos a recordar, donde Samuel clamó y Dios respondió. Y vamos a entender que la intercesión verdadera está conectada con la certeza de que el cielo se abre. Dios escucha tu oración. Dios te ha llamado a ser un intercesor. En esencia, el verdadero intercesor es aquel que vive en la presencia de Dios, que siente la carga, que permanece en el clamor, que se posesiona de la brecha y cree firmemente que Dios actuará, que Dios actúa. Y entonces quiero preguntarte, y vuelvo a tomar la inquietud de esta pregunta con más fuerza. ¿Estamos desarrollando estas características
¿O solo estamos orando en nuestra rutina diaria? ¿Cuál de estas características te falta? La fe mueve la mano de Dios, la intercesión trae el cielo a la tierra. A partir de esto y a la luz de estos textos bíblicos, quiero que sepas que el intercesor se define por cualidades profundas y específicas, como tiene una sensibilidad espiritual y es sensible al espíritu para discernir qué hay en la crisis, la brecha, para pararse en la crisis y traer la respuesta. El intercesor tiene un amor sacrificial. ¿Qué quiere decir amor sacrificial? Esa persona que ora incluso por quienes han fallado. Ora por el gobierno, ora por el caído, ora por el enfermo, ora por aquel que se ha alejado de Dios, ora por la guerra. El intercesor tiene amor sacrificial, siente amor. Mientras que otros están durmiendo, el intercesor está intercediendo. El amor trae ese esfuerzo para no detenerse y no parar de orar. El intercesor también tiene constancia. Ser constantes, la Biblia dice, orando sin cesar. La perseverancia es una característica del intercesor y persevera sin depender de los resultados inmediatos. No persevera porque viene la respuesta inmediata, sino que persevera porque sabe que Dios va a responder aunque toque esperar. Ser constante. ¿Cuánto tiempo te has pasado orando? Quizás has tomado semanas y no ves la respuesta. Tienes que ser constante. Meses, tienes que ser constante. Años, hay oraciones que han demorado años, pero Dios responde. Compromiso, un intercesor tiene compromiso y entiende que interceder es una responsabilidad. Importante que entiendes que es un diseño ser llamado a interceder, pero cuando tienes compromiso puedes responder a este llamado y sabes que fue Dios el que te llamó a ser un intercesor. Y la intimidad con Dios es esa fuerza que te mantiene la llama viva para que no pares de orar. Esa autoridad nace de esa relación íntima con Dios. Hay quienes quieren tener autoridad, pero no aman la intimidad. La intimidad con Dios también exige esfuerzo. Muchas veces tienes que abandonar tus cosas. Muchas veces tienes que irte lejos, tienes que doblar rodillas, mientras que otros quizás están disfrutando sus momentos, están distraídos en sus actividades. Un intercesor ama la intimidad a solas con el maestro, a solas con su padre, orando y escuchando la voz de Dios. Un intercesor asume la carga y cree lo que Dios le ha dicho y por eso ora esperando la intervención divina. Y tomando el ejemplo de Samuel nuevamente, quiero decirte que cuando revisas estas características, hay que mirar estas dimensiones y tomar el lugar correcto, aun cuando el pueblo eligió el camino equivocado. Es importante que Dios hizo que nos paremos en la brecha. Es importante detenernos aquí, en la intimidad, el lugar donde nace el intercesor. Antes de ser intercesor, eres un adorador. Antes de hablar y orar, eres ese hombre que se para en la brecha y aprende a estar con Dios. En la intimidad, el lugar donde Dios revela su corazón. El espacio donde se forma ese carácter, ese corazón de intercesor. El ambiente donde la atmósfera y el escenario donde la oración deja de ser esa rutina para convertirse en una comunión profunda, intensa con Dios.
Y presta atención a esta palabra para recordártela, que cuando Samuel escuchó la voz de Dios, él pudo decir, habla que tu siervo oye. Esto nos enseña que el intercesor allí está escuchando la voz directa de Dios y revela algo poderoso. El que ama la presencia de Dios, ama la intimidad con Dios y escucha la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí encontramos esta verdad mayor. Quien ha aprendido a disfrutar la presencia de Dios no ve la oración como una carga. No se cansa fácilmente, no abandona su lugar. Ahora, al mirar esto con más detalle, la brecha no es solo el lugar de la lucha, de la confrontación, también es el lugar del encuentro con Dios. Como dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No podemos ignorar que el que ama estar con Dios permanece cuando otros se van. Así que amamos estar con Dios. Y presta atención a esto, la intimidad produce autoridad espiritual. No es el volumen de la oración lo que impacta, es la profundidad de esa relación íntima con Dios. Dicho de otra manera, Samuel podía interceder con eficacia porque Samuel desde niño y desde joven conocía la voz de Dios, caminaba en obediencia, vivía en comunión constante con Dios. Por eso clamó Samuel a Jehová y Jehová le oyó. Primera de Samuel 7:9. No lo olvides, Jehová le oyó. Porque Dios escucha con atención a quienes han aprendido a estar cerca de Él. Porque Dios mira con atención a los que aman la intimidad con Dios. Y es precisamente aquí donde hombres y mujeres que permanecen en la presencia de Dios sostienen crisis, familias, generaciones, momentos difíciles, intercediendo. Y el intercesor no solo ora, sino que clama con el alma, con el espíritu, sostiene la fuerza y el poder de Dios en un conflicto. Mientras muchos viven distraídos, el intercesor vela. Mientras otros se debilitan, el intercesor clama. Mientras otros caen, el intercesor permanece firme, permanece valiente, con coraje, con fuerza en su corazón. Y cuando miramos ahora el cuarto punto, el peligro de la ausencia de los intercesores. Y aquí hay una realidad que no podemos ignorar. La frase, y no lo hallé, en Ezequiel 22:30, es una de las más solemnes de toda la Escritura. Habla de la falta de hombres y mujeres dispuestos a responder al llamado de Dios. Es decir, Dios no encontró a alguien dispuesto a ponerse en la brecha. Y aquí es donde surge un peligro silencioso y bastante de cuidado cuando no hay intercesores. Las brechas permanecen abiertas y por eso la decadencia espiritual avanza y no hay una resistencia al pecado, a la inmundicia, no hay una resistencia espiritual porque existe un canal donde se propaga el pecado y el mal. Pero cuando hay un intercesor, se le puede poner pare a esa brecha. Ahora, podemos mirar que esto no limita el poder de Dios, pero sí evidencia el diseño que Dios tiene. Él ha decidido obrar en la tierra a través de hombres y de mujeres que estén dispuestos. Por eso el llamado sigue vigente hoy. No es una pregunta del pasado. Hoy resuena con fuerza la misma urgencia. ¿Quién se pondrá en la brecha? Pero hay algo más profundo aún. Esto solo es posible cuando existe una vida arraigada en Dios.
porque la intercesión no se sostiene con la intención, sino se sostiene con la intimidad a solas con Dios. En otras palabras, la intimidad se convierte en ese modelo de vida. La oración es un estilo de vida, no es un momento ocasional, no es por un rato. Y aquí está la clave, mis amados hermanos, que la brecha exige ese lugar donde el amor de Dios viene y la misericordia de Dios viene por el clamor intenso, fuerte, profundo de alguien que se conmueve a pedir misericordia. No solo es un compromiso, no basta con una disciplina quizás de horas, se necesita la pasión por su presencia, porque en la esencia y la presencia de Dios está la disciplina de orar y tocar el cielo. La pasión por la oración es el amor el que te hace permanecer como un intercesor. El intercesor verdadero no solo cumple con disfrutar estar con Dios, sino que ama la intimidad como ese estado de disfrute a solas con el Padre. Dios sigue buscando quien se ponga en la brecha, pero encontrará primero a aquellos que aman estar con Él, porque los que permanecen en la intimidad escuchan su voz. Ahora sientes en tu corazón y respondes a este llamado. La brecha no es para los ocupados, es para los enamorados de la presencia de Dios. La brecha no es para los desocupados, es para los que han creído en la pasión de la intimidad a solas con el Padre. Los que aman y disfrutan estar con Dios a solas. ¿Quién se pondrá en la brecha? Es la pregunta que quiero que estés ahora en tu corazón. Y ahora un intercesor apasionado no solo ora, sino que trae resultados. Hay familias cambiadas cuando alguien intercede. Hay generaciones cambiadas cuando alguien intercede. Se puede cambiar el rumbo de una nación con la intercesión. La Biblia no presenta la intercesión como un acto simbólico solamente, sino como una acción que provoca la intervención divina con la respuesta, como dice la palabra, y oró Samuel y Dios oyó. Cuando alguien ama la presencia de Dios y se mantiene allí en la brecha, el cielo responde porque la intercesión restaura la relación con Dios, como afirma Joel capítulo 2, versículo 17. Escucha bien. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Aquí vemos la imagen de los intercesores que lloran entre dos espacios. Dice, la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Un intercesor derrama su corazón. Y estos dos espacios, la presencia de Dios, el altar, y la condición del pueblo. Y como resultado traía la restauración espiritual. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ahora, esto revela que la intercesión toca el corazón de Dios. El clamor sincero activa la misericordia de Dios. Dios responde cuando alguien derrama su corazón. Lloren los sacerdotes, derrama tu corazón. Que tus ojos derramen las lágrimas que mueven el cielo. Dios se alegra cuando hay alguien que quebranta su corazón, porque Dios mira de cerca al quebrantado de corazón. Y es aquí donde entramos en una de las verdades más profundas de la intercesión. La intercesión mueve el corazón de Dios. La misericordia de Dios llega a los hombres, a la tierra, como está escrito en Éxodo 32. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Porque es importante entender esto correctamente. No se trata de que Dios cambie en su naturaleza, sino de cómo su misericordia se manifiesta cuando alguien se levanta a interceder. Dios dijo, no
habrá más mal sobre el pueblo. Y en ese momento pues, está el relato de Moisés. Moisés como intercesor. Y Dios miró a Moisés y no ignoró la condición del pueblo. Moisés se posesionó en la brecha, apelando al carácter de Dios. Esto nos revela algo poderoso cuando hay un intercesor que se alinea con el corazón de Dios. La misericordia de Dios encuentra ese canal para manifestarse. Y el libro de Éxodo 32:14 describe muy bien cómo se logró que Dios tomara arrepentimiento del mal que dijo que había de hacer al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, porque habían dejado los estatutos que el Señor les había enseñado. Y entonces las palabras de un intercesor como Moisés, la intercesión alteró la decisión, cambió el escenario, la atmósfera. La intercesión cambió los momentos. Y allí ocurre el momento de la gracia, porque hubo misericordia de Dios sobre el pueblo que había pecado. Ahora, después de la intercesión de Moisés, Dios detiene el juicio. Y esto no significa que Dios cambió en su naturaleza misma, sino que Dios manifestó su misericordia en respuesta a la intercesión de un hombre llamado Moisés. Y es poderoso esto, porque el intercesor apela al carácter de Dios con su oración, con sus lágrimas, con su corazón quebrantado, se alinea con la compasión del cielo, se convierte en el canal de la gracia, en el canal del favor de Dios, cuando el cielo se abre a través de las lágrimas de un hombre, de una mujer que claman, que gimen, que lloran con pasión. Aquí está la clave. La intercesión perseverante produce resultados visibles, como dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz implica que hay una oración que es activa, que es constante, que es dinámica. Esta oración no es pasiva, es una oración que produce efectos. Y el intercesor apasionado no se rinde. Este es el llamado que el Señor hace, diseñado para ser intercesores. El verdadero intercesor no se detiene, no duda y por eso ve los resultados. Es aquí donde encontramos la dimensión profunda de la intercesión respaldada por Cristo mismo, como dice la palabra del Señor, que Él es nuestro gran intercesor y Él hoy sigue intercediendo por nosotros. Y esta verdad inquebrantable, que la intercesión tiene un respaldo porque Cristo mismo ahora está parado en la brecha. Cristo mismo intercede por nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, como dice Romanos 8:26. Y el Padre responde conforme a su voluntad perfecta. En otras palabras, la intercesión no es un esfuerzo quizás con fuerzas humanas. Es una obra divina, es una fuerza que viene del Espíritu mismo, porque el Espíritu mismo nos ayuda a interceder en nuestra debilidad. Y hoy nos unimos al clamor del Padre que dice, ¿quién se para en la brecha? Y esto lo cambia todo, porque entonces entendemos que el intercesor apasionado es el tiempo de pararse en la brecha. Y Él trae el cielo y la manifestación del poder de Dios en la tierra. Ahora, cuando alguien ama la presencia de Dios y permanece en la brecha, ora con fe. Entonces Dios oye, Dios responde, Dios interviene. Donde hay un intercesor apasionado, el cielo se abre y muestra su favor, muestra su gracia, muestra su poder. Te invito a que tomes ese diseño de intercesor. Y este es el llamado que Dios tiene para ti. Cuando asumes tu posición de intercesor, amas la oración en secreto y amas la intimidad
de la oración y sabes que parado en la brecha podrás hacer vallado. Y Dios podrá decir, busqué a un que se parara en la brecha y lo encontré para que hiciese vallado. Y hoy ese vallado está sobre tu casa y sobre tu familia y sobre tu negocio y sobre todo lo que tienes, porque hoy eres ese intercesor. Te invito a que oremos juntos. Has sido llamado a ser un intercesor. Hay un diseño de Dios para ti. Y hoy quiero que lo hagas con todo tu corazón. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos levantamos delante de ti, reconociendo que hay brechas abiertas, que hay necesidades, Señor, que hay familias que necesitan ser restauradas, que esta generación necesita de ti, necesita tu intervención. Padre, no queremos ser indiferentes, no queremos ser espectadores. Hoy respondemos a este llamado. Aquí estamos, Señor, para ponernos en la brecha. Así como dice tu palabra en Ezequiel 22:30. Si has estado buscando a alguien, hoy nos presentamos delante de ti. Levanta en nosotros un espíritu de intercesión. Rompe toda pasividad. Enciende un fuego en nuestro interior que no se apague. Padre, clamamos por nuestras familias. Restaura lo que se ha quebrado. Sana lo que ha sido herido, Señor, por favor. Trae salvación a los que se han alejado. Levanta al caído. Clamamos por la iglesia. Despierta el hambre por tu presencia. Levanta intercesores activos en el poder del Espíritu. Con fe, con pasión, que aman la intimidad. Clamamos por nuestra ciudad y por nuestra nación. Ten misericordia, Señor, donde hay oscuridad, la violencia en las calles, en las ciudades. Resplandece tu luz, Padre amado, donde hay caos. Señor, los barrios, Señor, las ciudades, allí en las cuevas ocultas donde opera el mal, establece el orden, Señor. Donde está lo seco y donde hay sequía espiritual, Señor, derrama un avivamiento. Señor, como Samuel declaró en 1 Samuel 12:23, no queremos pecar dejando de orar. Danos constancia, queremos orar, Señor, por el pueblo. Danos perseverancia y amor por tu presencia. Que nuestra vida sea un altar continuo. Que nuestra voz no se calle. Que nuestro clamor suba delante de ti y en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que no nos moveremos, Señor, por fuerzas humanas, sino por el poder del Espíritu. Y nos paramos en la brecha. En el nombre de Jesús queremos permanecer allí, Señor, hasta ver tu respuesta, hasta ver tu gloria, hasta ver tu mano obrando. Creemos conforme a tu palabra, Señor, como lo dice, Señor, en tu palabra. Claman los justos y Jehová los oye. Creemos, Señor, que nuestro clamor está llegando al cielo. Y hoy aceptamos este llamado divino de ser intercesores, porque hemos sido diseñados para interceder. Oh, Señor, gracias, porque nuestras oraciones traen la atmósfera de Dios. Hay victoria en tu corazón. Levanta tus manos y adórale. Levanta tu corazón y adora al Padre. En el